Buen día, Carmen. Alicia, puedes comenzar. Buenos días, bienvenidos al primer Congreso Internacional de Historia de la ciudad de San Juan de Puerto Rico, conmemorando 500 años de su fundación. A nombre de la Asociación de Historia del Viejo San Juan, el comité organizador compuesto de un equipo de profesionales amantes de esta hermosa ciudad, incluyendo la directora de este congreso, la doctora Nancy Santiago Capetillo, damos las gracias al Instituto de Cultura, su director, el doctor Carlos Ruiz Cortés, su administrador, el señor Freddy Vélez, y el director de esta incomparable plataforma virtual en Puerto Rico, el doctor Pablo Crespo Vargas, por su auspicio para apoyar este maratón de historia sanjuanera, creando la publicidad y una excepcional plataforma virtual. Mandamos un abrazo a todos los países del mundo que se unen a nosotros para escucharnos y aprender sobre nuestra historia. Este Congreso Internacional se origina desde el Asilo de Beneficencia, sede del maravilloso Instituto de Cultura de Puerto Rico, en el barrio cultural de Vallajá. Y ahora también les queremos recordar que este día está dedicado hoy, porque hoy se conmemora el centenario del natalicio de don Ricardo Alegría Gallardo, y esta noche tenemos un homenaje dedicado a él a las 6:30 de la noche por este mismo, su Instituto de Cultura de Puerto Rico, la plataforma virtual. Así es que esta noche estén con nosotros también, o sea que terminaremos las actividades del día y a las 6:30 nos conectaremos otra vez. Ahora los voy a dejar con la presentación del fabuloso libro de nuestro historiador Francisco Moscoso, que será presentado por el profesor de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Armando Martí. Adelante, profesores. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Carmen Alicia. ¿Me oyen, gente? Ok, fantástico. Gracias por la presentación y por este trabajo maravilloso que están haciendo. Buenos días a todos. La verdad es que los organizadores de este congreso, tengo que decirlo, han cometido una locura de encomendarme y honrarme con la presentación de dos obras. Protegiendo a la capital, de José Marul, y esta, La Fundación de San Juan, del querido compañero Francisco Moscoso. El corpus que ha creado a través de los años el doctor Moscoso es largo, impresionante, incluye obras como Juicio al Gobernador, Episodios Coloniales de Puerto Rico, 1550, Agricultura y Sociedad en Puerto Rico, siglos XVI al XVIII, Caciques, Aldeas y Población Taína de Boriquén, Caguas en la Conquista Española del siglo XVI, El Hato, Latifundio Ganadero y Mercantilismo en Puerto Rico, siglos XVI al XVIII, entre muchas otras, y muy buenas todas. Y a veces sufro porque no las he podido conseguir todas. Tengo un número de ellas, de las obras de Pancho, pero no tengo todo. Y me duele. Ahora, a esta larga lista tenemos que añadir el libro que hoy presentamos, Fundación de San Juan en 1522. Título evidentemente controversial, dado el tema central de este congreso. Pancho estaba diciéndonos que estamos equivocados, y vamos a ser francos. Cuando el doctor Moscoso dice una fecha, hay que oírlo. Algo sumamente importante, y por esto es que hay que atenderlo, de la obra del doctor Moscoso, es que él es uno de esos que yo llamo los cuatro gatos. Aquellos pocos que nos hemos dedicado a estudiar la llamada historia temprana de Puerto Rico y las Antillas. Ahora, debemos aclarar que su obra sobresale no solamente por la temática de estudiar en gran medida esta época, sino también por la calidad, algo que se aprecia tan pronto uno empieza a leer el libro que hoy vamos a presentar, La Fundación de San Juan. Su obra claramente anclada en las fuentes primarias, esos documentos
que la mitología que algunos siguen dice que no existe. Lo han convertido en una de las principales figuras de la historiografía puertorriqueña. Sobre la fundación de San Juan, sin entrar en comentarios profundos, tengo que aplaudir como en el primer capítulo, Moscoso realizó una clara defensa del método de la historia, la investigación en archivos, buscando y evaluando fuentes primarias, con la cual concuerdo plenamente. También hay que reconocer cómo en el capítulo 2 establece el contexto histórico global en el cual ocurren los eventos que estudia en su obra. Esos capítulos, y le estoy haciendo la advertencia a Pancho, esos capítulos de ahora en adelante serán lectura obligada de mis estudiantes de concentración en historia. Y lo digo con toda sinceridad. No voy a entrar al resto de la obra, pero del momento que leí eso, quedé prendado. Pero déjenme parar, porque mi rol es presentador, no crítico, por lo cual creo que lo mejor es dejar que sea el autor quien nos hable de su trabajo. Por lo tanto, sin más, tengo el honor de presentarle al doctor Francisco Moscoso. Muy buenos días a todos y a todas. Quiero, antes que nada, felicitar a la doctora Carmen Alicia Morales por la gran hazaña que es realizar un congreso internacional de la magnitud que está organizado con numerosas y ricas ponencias que comenzaron ayer con la identificación de fuentes, ¿verdad?, de archivos en el primer panel. Así que mis felicitaciones y agradecimiento y a todo el equipo, ¿verdad?, envuelto en esta organización y realización. Armando, yo pienso que pues, cuando uno hace obras, ¿verdad?, y tú como lector, lo mejor es establecer una conversación, ¿verdad? Y para mí, bienvenida a la crítica, ¿verdad? La reconstrucción de la historia no está exenta a que uno tenga la última palabra, ¿verdad? Y siempre debemos de renovar cuando aparezcan nuevas informaciones, nuevos datos, pues yo soy el primero que hago los ajustes, ¿verdad? Eso debe estar también sobre la mesa. Este tema de la Fundación de San Juan, que equivale al traslado de la original villa de Caparra, ¿verdad?, como capital de la colonia, a la isleta, pues tiene una complejidad increíble. Podríamos decir eso de todos los temas de la historia, ¿verdad? La historia por definición casi es compleja. Eso es una premisa básica. Y nosotros lo que intentamos es tratar de desmenuzar esa complejidad, identificar las piezas, ¿verdad? Otra metáfora que podemos usar es que en cada tema de la historia, pues nos enfrentamos a una especie de rompecabezas, ¿verdad? Y tratamos de juntar todas las partes para que completen el cuadro. Y a veces nos faltan piezas, ¿verdad? Irremediablemente no se encuentran, se quedan baches, ¿verdad?, aquí y allá. Es difícil reconstruir el cuadro completo. Y quizás lo otro que debemos de señalar a nivel de metodología, de fuentes, es que las fuentes primarias, sobre todo los historiadores y las historiadoras, hacemos mucho énfasis en las fuentes primarias, ¿verdad?, documentales o de otra manera, porque son las que nos acercan más a la realidad que tratamos de reconstruir, ¿verdad? Nunca vamos a tener al 100%, ¿verdad?, ni siquiera en el presente. Si fuéramos a decir qué pasó en Puerto Rico hoy, desde las 6 de la mañana que nos levantamos, es una inmensidad de fuentes y datos que hay que recoger, y uno no los consigue todos, ¿no? Así que hay que tratar de también sintetizar y buscar lo esencial. Bueno, el primer capítulo que Armando aludió, ¿verdad?, necesariamente tuvimos que dedicarlo a uno de los historiadores pioneros de Puerto Rico, que es Salvador Brau. Los otros dos, para los que no conocen bien esa historiografía, pues son José Julián Acosta, ¿verdad?, el doctor Cayetano Colitoste,
Quizás se pueden incluir, ¿verdad?, otros, ¿verdad?, que también aportaron a la historia, pero esos tres aportaron muchísimo. Y ninguno de ellos eran historiadores profesionales. O sea, en el siglo XIX, para empezar, pues nosotros no teníamos lo que llamamos hoy los historiadores de universidad con título universitario. Se estudiaban otras materias. Colitoste, por ejemplo, era médico, ¿verdad? Acosta estudió ciencias físico-matemáticas en su tiempo. Y Salvador Brau pues trabajaba en la tesorería de la Diputación de San Juan y empezó su experiencia, digamos, estadística trabajando de dependiente de un comerciante en Cabo Rojo, de apellido Cabaza. Pero se interesaron en la historia y ayudaron a abrir camino, ciertamente. Y Brau pues tuvo la dicha de ser destacado en la década de 1890 a hacer investigaciones en el Archivo General de Indias. Ese archivo en el siglo XVIII era la sede de la Asociación de Comerciantes, como diríamos ahora, en Sevilla, y el rey Carlos III designó a Juan Bautista Muñoz que organizara esa sede como un archivo. Existía también desde tiempo más antiguo el archivo de Simancas en Valladolid, que todavía es un depósito de muchos documentos. Ambos tienen portales en internet que pueden dar un paseo, ¿verdad?, visual y de identificar los temas que tienen. Pues en el siglo XVIII se depositaron allí lo que llegó a ser 43.000 legajos, ¿verdad? Legajos quiere decir como un paquete de documentos. Esos legajos pueden tener entre 50, 100, 200 documentos o más, incluso. Y una buena porción de ellos está dedicada a Puerto Rico. Todos los documentos de los siglos XVI y XVII, básicamente, con relación a Puerto Rico colonial de aquel tiempo, están en el Archivo General de Indias. Una pequeña porción en Simancas y en otros lugares, pero en Indias, especialmente en Sevilla. Afortunadamente, las autoridades españolas tuvieron la buena costumbre de hacer copias, ¿verdad? Y copias, esto es manuscrito, ¿verdad? Porque no hay fotocopiadoras de máquina. Así que se pueden imaginar. Y mandar las copias a España, y nosotros tenemos todo lo que sobrevivió allá. En Puerto Rico no quedó nada del siglo XVI y XVII por diversas razones, ¿verdad? Incendios, fuegos, ataques, guerras, etcétera. O hasta insectos, ¿no? Hambrientos que devoraron una cantidad de documentos. Cantidad de documentos también se perdieron en la travesía atlántica, en naufragios, ¿no? Así que afortunadamente pues sí tenemos un caudal bastante grande con el cual poder trabajar. Y lo digo para aprovechar y recalcar la importancia de preservar la documentación primaria de todos los siglos, ¿verdad? Incluyendo el presente. Ahora mismo pues se habla mucho de la situación del Archivo General, pues hay que proteger, defender y dotar adecuadamente ese archivo y todos, porque ahí es que está el acervo de la documentación, ¿verdad?, que nos permite a nosotros acercarnos a reconstruir y aprender de ese pasado. De eso se trata. Bueno, en el caso de la Fundación de San Juan, pues tenemos una noción de que iniciado formalmente la conquista en 1508, en agosto, que llega Juan Ponce de León, ¿verdad?, por el área del Cacicazgo de Guánica, de Agüeybaná, el que llamamos el Viejo, pues hizo contacto allí, y en ese momento ese cacique pues era una autoridad suprema, ¿verdad? Le llamamos el jefe supremo. Sabemos que otros caciques obedecían sus órdenes. Algo semejante había en la Española, ¿verdad?, que estaba dividida en 5 grandes cacicazgos, y dentro de cada uno habían unos subcaciques, vamos a decir, que seguían también las órdenes de los supremos. Y caciques de la zona norte, del hoy Bayamón, especialmente quizás Guaynabo, no tenemos, ¿verdad?, un mapa lamentablemente territorial de los cacicazgos y su horizonte, ¿verdad? Hubiese sido fantástico tenerlo.
y tenemos información variada de cada cacique y de cada cacicazgo. Pero finalmente escogieron en lo que es ahora el área de Villa Caparra, ¿verdad? Allí hay un pequeño museo con unas ruinas que nos indica más o menos la localización de donde situaron la primera villa que funcionó como capital de la colonia. Yo creo que más o menos entre enero y abril de 1509 edificaron, ¿verdad?, los fundamentos de lo que fue la villa de Caparra y lo que se llamó la Casa de Piedra, que era la más importante y fuerte, ¿verdad?, de protección y de guardar todo, incluyendo los documentos de Ponce de León, de Juan Ponce de León, el capitán conquistador. Y allí permaneció, pues, la capital durante toda esa primera década de conquista y colonización hasta que se dio el proceso de traslado, ¿verdad?, que es el tema del libro y de lo que estamos discutiendo y en el Congreso en general. Y sabemos que desde los inicios hubo insatisfacción por vecinos de Caparra, por oficiales, por la localización del lugar. Y las razones son varias. En los textos de historia se ha enfatizado mucho el lugar malsano, ¿verdad? Y es una realidad que allí la zona no era buena, que los niños pequeños se enfermaban y hasta morían muy niñitos y que aquello no era un lugar muy saludable. Pero en uno de los procesos que instrumentaron el traslado, que fue una información, como le llamaron, o una investigación llevada a cabo por el licenciado Rodrigo de Figueroa. Ese licenciado fue nombrado juez de residencia y gobernador de Santo Domingo para 1519, pero le pidieron que hiciera una escala en Puerto Rico y en ella llevó a cabo una información en el verano de 1519, preguntándole a los principales vecinos y oficiales su opinión sobre la conveniencia de trasladar la capital y qué lugar escoger. Antes de eso, dentro del panorama de la complejidad que mencioné al comienzo, y las piezas, parte del rompecabezas es que se entrecruzan muchos procesos casi a la vez, ¿verdad? Y se juntan unos con otros. Entonces, el trabajo lo que intentamos fue separarlos un poco para reconstruir lo que sucedió bajo cada proceso para entonces juntarlos. Me explico. Una vez en la década del 10 y los siguientes años se mostró la insatisfacción, pues algunos de los primeros que lo registraron, ¿verdad?, ya que ante quienes se planteó fue lo que llamaron los frailes jerónimos. Bueno, ¿y quiénes son estos frailes jerónimos? Pues resulta que hasta 1516, ¿verdad?, después de la muerte de la reina Isabel la Católica en 1504, hubo un interludio breve político en donde vendría a acceder al trono la hija Juana, casada, ¿verdad?, con Felipe de Habsburgo, el que llaman en la historia Felipe el Hermoso, en 1506. Y ellos estaban viviendo en Flandes porque este príncipe Felipe nació y se crió allá. Se trasladaron a España y en unos pocos meses el rey, que iba a ser el rey de Castilla, con la reina Juana, murió. Entonces se creó una crisis política y finalmente llamaron al padre de Juana, Fernando el Católico, a que asumiera la regencia. Para todos los efectos se convirtió en el rey desde ese momento, 1507 hasta 1516, enero. En ese mes de enero, Fernando el Católico murió, pero, y aquí es donde les resalto la parte de la complejidad de cómo se entrecruzan los procesos. Desde unos años antes, don Diego Colón
que era el hijo del almirante Cristóbal Colón, después de la muerte de su padre en 1506, reclamó los títulos y derechos políticos para la gobernación de las Indias, como le llamaban, y lo consiguió en 1508. Don Diego Colón se trasladó a Santo Domingo, también pasó por Puerto Rico y asumió el mando con derecho a nombrar gobernantes en Puerto Rico, en Jamaica y en Cuba. En Cuba más adelante, ¿verdad? Cuando empezó la conquista allí en el 1511. Pero desde los inicios que llegó a Santo Domingo, había una división entre un sector de vecinos influyentes, incluyendo el tesorero Miguel de Pasamonte, que no aceptaban realmente con buen ánimo la autoridad de los Colón y crearon, ¿verdad?, una situación muy incómoda para su administración durante esos años. Y finalmente, cuando se produjo un último repartimiento general de indios en 1514 y comienzos del 15, estos oficiales adversarios de Colón lo excluyeron del repartimiento y entonces él decidió regresarse a España para reclamar los derechos y buscar el respaldo nuevamente del rey. Paralelamente, otro de los procesos que va a estar interconectado con el traslado, ¿verdad?, y la fundación de San Juan, en 1512 se había designado a don Alonso Manso como primer obispo de Puerto Rico. Llegó a la villa de Caparra, allí estableció el primer obispado, ¿verdad?, y la primera iglesia que llamó de San Juan. Y también tuvo dificultades, pero no con don Diego Colón o un grupo interno, sino con un gobernador que se llama Sancho Velázquez, que habían enviado a hacer primero una investigación de las cuentas y una especie de sociedad que tenía Ponce de León con la corona de una propiedad en Toa. Y finalmente, pues, lo designaron gobernador. Hay algunos trabajos sobre este gobernador y documentos incluso transcritos sobre su repartimiento. El monseñor Vicente Murga editó el primer juicio de residencia bastante grande, ¿verdad?, con testimonios de los vecinos de ese momento, que se hizo en 1519. Y este gobernador, pues, le hizo la vida imposible al obispo Manso, quien también decidió por el 1515 regresar a España, ¿verdad?, a buscar respaldo. Así que tenemos, ¿verdad?, en ese trasfondo al gobernador don Diego Colón y al obispo Manso durante varios años, 1515 hasta 1520, en España, ¿verdad? Pero van a volver en la coyuntura del traslado a San Juan. Estas son parte de las piezas esas, ¿no?, que hemos ido identificando y tratando por separado para, como dije hace un momento, juntarlas más adelante. Justamente entonces en el 16, cuando muere el rey en España, pues se queda de regente, ¿verdad?, para todos los efectos, el gobernante de España, un consejero principal que era el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros. Desde el 16 hasta octubre, si mal no recuerdo, del 17 que murió. Y ese es entonces el gobernante. Y paralelamente va a parar a España el famoso fray Bartolomé de las Casas, que primero era abogado formado en la Universidad de Salamanca y luego acabará convirtiéndose a fraile, ¿verdad?, de la Orden de los Dominicos, y está apabullado por la magnitud de la violencia que se está ejerciendo contra los indígenas. Están muriendo en grandes cantidades y él trata de hacer conciencia ante las autoridades de este desastre demográfico, y también se trasladó a España a hacer reclamos y coincidió con la regencia del cardenal Cisneros, a quien convence de que hay que hacer una reforma
en la gobernación y en las relaciones españolas taínas de aquel momento. Y él tenía un proyecto en mente de establecer como una especie de pueblos indios, ¿verdad? Donde se recogieran los indígenas, más o menos tuviesen su propia autoridad, pero bajo tutela cristiana y supervisión española, pero tratar de esa manera de protegerlos y de que no los acabaran exterminando, ¿no? Como estaba sucediendo. Entonces, es con su esfuerzo de reforma que el cardenal se persuade de que debe nombrar a estos frailes de la Orden de San Jerónimo. Son tres, los tres frailes jerónimos, que se trasladarán en 1517 a Santo Domingo y harán una escala en Puerto Rico también para asumir el mando interinamente y estudiar la situación de la gobernación y qué hacer con los indios, ¿no? Cómo establecer esas relaciones. Estaban distribuidos en el sistema de encomienda o repartimiento de los indios, donde técnicamente eran considerados libres los indios, a diferencia, otros los declaraban esclavos directamente, pero como quiera estaban pues subordinados en ambos casos a dominación española y a los trabajos especialmente que le interesaban en ese momento a España de la minería del oro, que le estaba trastocando toda la vida completa, cotidiana del mundo, la cultura indígena. Entonces, los frailes en su escala en Puerto Rico ya recogen unas primeras noticias del malestar con Caparra y al año siguiente ya están en Santo Domingo establecidos y se dan permisos, ¿verdad? Ponen como condiciones que antes de trasladarse de Villa de Caparra a la isleta de San Juan, pues se deben de establecer una infraestructura de caminos. Ellos le llamaban pasos, ¿verdad? Caminos y puentes donde hagan falta. Y una vez hecho eso, también otra condición era localizar fuentes de agua, ¿verdad? En la isleta de San Juan. Esto era básico, ¿verdad? Tan importante antes como siempre y ahora, ¿no? El agua y su suministro. Pues una vez se dieran estas condiciones, entonces empezar el proceso de construcción de edificaciones, ¿no? Viviendas, instalaciones de gobierno, etcétera, un poquito más adelante. Bueno, así que todo esto va a ir como que moviéndose hacia el año 1519. Todo esto en la obra tratamos de construirlo paso a paso, ¿verdad? Hay capítulos dedicados a cada sección. También sabemos, ¿verdad?, que en la construcción de los caminos y pasos se asignaron unos indios de un cacique que llamaron Francisco, pero el nombre taíno era Jamaica Arecibo. Y esto también implica otro detalle político de aquella coyuntura. Y es que con la reforma de las Indias, llega a España, aquí tengo que darle, ¿verdad? Tengo que darle para atrás a la película un momento para insertar esto. Una vez el cardenal es el regente, entonces la pregunta es, bueno, ¿y quién va a ser el rey de España? Bueno, pues los reyes tenían unos nietos, eran Carlos, nacido en el 1500, y otro que se llama Fernando, 1503. Eran los hijos de Juana, a quien sacaron del camino político por acusaciones de inestabilidad mental, es la que popularmente, ¿verdad?, bien o mal, se conoce en la historiografía como Juana la Loca. Así que la marginaron del poder, aunque su nombre aparecía en muchos documentos, ¿verdad? Pero realmente estaba fuera del poder. Entonces, el destino de España iba a estar en manos de uno de los nietos. Y eventualmente pues, fue Carlos, el mayor de ellos, que estaba también en Flandes, ¿verdad? Había nacido allá, lo que hablaba era francés, era de cultura flamenca, y se traslada en el 1518 a finales con un séquito de consejeros a España a asumir el poder. Bueno, esto por unos sectores
dentro del cuadro social de España, nobiliarios o de la burguesía comercial, hidalgo, ¿verdad? Pequeños nobles, empresarios de la industria textil, artesanos, pues creó cierto malestar e incomodidad porque se temía, como eventualmente sucedió, que el objetivo de este joven rey, ¿verdad? Que literalmente en el 1518 tenía 18 años de edad, y su séquito de consejeros, especialmente con todos esos intereses imperiales dentro de Europa, lo que iban a hacer era básicamente saquear el tesoro y la riqueza de España a esos fines imperiales europeos. Entonces, ¿dónde quedaba el desarrollo interno, ¿verdad? El desarrollo económico de España? Pues eso estaba en discusión. El rey, el joven rey, pues contó con una colaboración de un secretario muy importante de aquella época, que se llama Francisco de los Cobos, que se había trasladado a Flandes a ponerse al servicio de ellos y fue muy instrumental en abrirle camino y buscar mediación entre sectores de la nobleza española que apoyaran al nuevo rey. Esto ya va corriendo el 1519 también. Otro detalle es que este nuevo rey Carlos I de Castilla era el nieto de un emperador de la cristiandad con antecedentes medievales, era como el rey de reyes de la cristiandad europea, pues era nada menos que Maximiliano de Austria-Hungría. Y en 1519 sus consejeros influenciaron, incluso dieron cantidades de dinero, está documentado, a lo que llamaban unos electores, que eran unos grandes magnates poderosos de varios países de Europa cristiana, para lograr la elección del joven Carlos como emperador. Y lo consiguieron, y en el 1519, pues a la misma vez se convirtió, pero por otro proceso dinástico, en el emperador Carlos V. Y así es como se le conocerá el resto de la historia, básicamente hasta su muerte en la década de 1550 y tanto, en la que murió Carlos V el emperador. Así que ahora tenemos no solo rey de Castilla, sino emperador al mando de España, de muchas regiones imperiales de Europa y de la autoridad máxima sobre las Antillas coloniales. Y todavía la colonización estaba enfocada básicamente en las Antillas, ¿verdad? Santo Domingo, Puerto Rico, Jamaica y Cuba. Habían ya iniciado exploraciones en dirección a México, pero eso no va a venir hasta el año incluso de la fundación. Entre 1521 y 22 es que van a estar moviéndose hacia la conquista de Tenochtitlán, ¿verdad? La Ciudad de México hoy. Pero el foco de la conquista y colonización en esta primera fase son las Antillas. En el 1519, persuadido por los reclamos de las casas, el nuevo gobierno del emperador reconoce que debe de hacer algún tipo de reforma y acceden a quitarle las encomiendas de indios a todos los oficiales, incluyendo los ausentistas en España. Por ejemplo, el secretario del gobierno allá, López Conchillos, pues tenía una asignación de indios en Puerto Rico. Pues se los quitan, y a los oficiales en las colonias también. Pero no eliminan el sistema de la encomienda. Pero eso es lo que explica el contingente de indios de cacique que mencioné, Francisco Jamaica Arecibo, para que se usen esos indios en las obras de construcción de los pasos. Cuando hablo de los pasos, quiero decir los caminos aledaños y lo que llamamos el puente de Martín Peña. De paso, Martín Peña era uno de los primeros conquistadores de aquella época, que tenía un barco pequeño que ayudaba a descargar los barcos grandes que entraban por la bahía. Conocía todo el área que nosotros llamamos, ¿verdad?, de Martín Peña,
es posible, yo pienso que tiene hasta una casita por ahí, y después era la zona que él manejaba. Y también se dedicaba a otros oficios. En un momento le llamamos el handyman de la época, para tener una analogía con el presente. Es que Martín Peña viene de lejos también, ¿verdad? Y seguimos cruzando ese puente, con muchos otros problemas, ¿verdad? Como que sabemos, de reparaciones y problemas ecológicos que hay que restaurar en esa área hasta hoy. Pero ese fue uno de los pasos para conectar la isla grande de Puerto Rico con relación a la isleta, conectarlo al siguiente tramo, ¿verdad? Que seguiría lo que es hoy la zona de Barrio Obrero, Santurce hasta Miramar, y por allá la necesidad de hacer otro puente, un puente, ¿verdad? Más grande, que sería el puente de San Antonio, como le llamaron antiguamente. Quedan algunos cimientos debajo del enjambre de puentes que hay cuando ustedes cruzan al Viejo San Juan. Si algún día pueden caminar por ahí, van a ver que abajo hay uno, si mal no recuerdo, tiene una fecha de comienzo del siglo XX, pero que remonta a más atrás, que más o menos el área donde estaría aquel puente, ¿verdad? Y eso está sucediendo en el año 1519. Bueno, entonces nosotros nos estamos preguntando, ¿verdad? Bueno, si están haciendo ya esa infraestructura, hay información también de que alegan que hay suministros adecuados de agua, de pozos, y que hay unos poceros, como incluso le llamaron, que se ofrecieron a hacerle pozos o aljibes a los vecinos que se fueran trasladando allá, asumiendo que donde hincaran iba a salir agua, ¿verdad? Eso es casi como decir, vamos a hincar aquí sale petróleo, pero la realidad era distinta. De todas maneras, pues consideraron que habían las condiciones para entonces proceder al proceso de edificaciones. Bueno, esto se complica a su vez. Sabemos que San Juan no estaba establecido todavía en el 1519, entonces nos movemos al 2021 a ver qué pasa en ese terreno. Y para el 21, en la historiografía puertorriqueña, y de ahí haberle dedicado el primer capítulo a Salvador Brau, pues tenemos una expresión de Brau en una de sus obras, en Historia de Puerto Rico, de 1904, donde él simplemente dice que se dio la instalación en el 1521 y que por ese tiempo Ponce de León se estaba moviendo en otros horizontes conquistadores, ¿verdad? Que era la conquista de Florida, donde acabaría siendo muerto por indígenas que resistieron allí. Y es el punto de referencia que todos hemos tenido, yo incluso, hasta bastante recientemente, de que el 1521 era el año de la fundación de la ciudad, porque lo dijo don Salvador, ¿verdad? Y además, como investigó en el archivo de Indias, pues asumíamos todos, ¿verdad?, que estaba respaldado con documentación. Bueno, lo que sucede es que al examinar más documentos, ¿verdad? Y ¿verdad? En la historia no solo tenemos que basarnos en la documentación, sino en corroborar los hechos, tratar de corroborarlos, cerciorarnos lo más posible. A veces no es posible, pero a veces sí se consiguen otros datos que llegan a otras conclusiones. Y me fui dando cuenta de que no estaban compaginando, ¿verdad? Las nociones, todas girando alrededor de aquella expresión original de Brau de que había sido en el 21. Porque, por ejemplo, en el 1520, encontramos a uno de los oficiales de San Juan, era factor, ¿verdad? O el agente comercial del gobierno oficial, y también era uno de los regidores del gobierno municipal, primero en Caparra, después en San Juan, Baltasar de Castro, que hace un viaje a Santo Domingo, estamos hablando de septiembre de 1520, en donde hace referencia a un ataque de los indios caribes que se había producido por el área de Humacao, en Puerto Rico, y que necesitan tomar algunas medidas militares de defensa.
España responde inicialmente, ¿verdad? Él pide dos navíos pequeños, es lo que llaman también bergantines, una especie de guardacostas, vamos a decirle, y que con eso pues podrían hacerle frente a las armadas de Caribe que llegaran, o si se metían en ríos, atraparlos adentro hasta aniquilarlos. Y a la misma vez hizo en noviembre de 1520 una petición de lo que llamaron edificios perpetuos. Fíjense que estamos hablando de noviembre de 1520. Eso quiere decir que todavía no está instalado nada oficial, ¿verdad? No se ha efectuado el traslado. Contesta uno de los consejeros, el llamado Cardenal de Tortosa, haciendo alusión a una ciudad en el área de Cataluña, le dieron ese título. Era también conocido como Adriano de Utrecht, era uno de los consejeros, un poco después nombrado papa como Adriano VI. Ya ven que hay muchos detalles, ¿verdad?, que se entrecruzan en todo esto. Y le piden Baltasar de Castro que esos edificios perpetuos que le llaman perpetuos porque eso para los españoles significaba arraigo, ¿verdad?, que solidez, que eso iba a significar para todos que estaban ahí para quedarse. Pues una fortaleza, una casa de contratación, que sería, ¿verdad?, toda la instalación que brega con Hacienda y todos los aspectos comerciales, y una casa de fundición, ¿verdad?, para la minería del oro. Esos son los tres edificios que pide. Pero la contestación no viene hasta entre abril, hay una primera contestación, y julio de 1521. Eso quiere decir que hasta julio de 1521 nada de esto estaba construido, ¿verdad? No está la fundación de San Juan todavía. Ahí sí apoyo, hay la intención de darles el permiso que lo hagan, pero España está ocupada en otras cosas. Porque fíjense otro detalle, y voy a tratar de aligerarlo, ¿verdad?, porque estoy viendo el tiempo que tenemos. En el 1520 había mencionado que había un sector de la nobleza y de clases medias en España en contra de la autoridad del emperador. Entonces se levantan en armas y se desarrolla lo que la historiografía española llama la guerra de las comunidades, o algunos le llaman la revolución de las comunidades, ¿no? Uno de los autores principales es Joseph Pérez. Tiene un nombre en español, pero es de descendiente español trasladado a Francia, realmente es un francés. Y tiene muchas obras de aquella época. Y esa revolución de las comunidades llevó a un enfrentamiento militar, ¿verdad?, a la vez que se está dando los inicios del proceso de traslado de la isleta, de Caparra a la isleta, está sucediendo esto en España. Así que hay una interrupción, ¿verdad?, de comunicaciones, e incluso el joven emperador en un momento dado tiene que abandonar España porque corre peligro su vida. Y ahí se queda el cardenal Utrecht, Adriano de Utrecht, a cargo en lo que se resuelve la situación. No es hasta abril de 1521 que en la batalla de Villalar, las fuerzas que respaldan al emperador derrotaron a lo que llamaron los comuneros. En aquella misma época, para usar el lenguaje de la época, la llamaron la guerra entre los comuneros y los imperiales. Esos eran los dos bandos. Pues ganaron los imperiales. Incluso los líderes principales, Juan de Padilla, por ejemplo, y otros de los comuneros, pues fueron ejecutados. De hecho, los decapitaron, ¿no? Y ejecutaron a muchos otros también. Y a otros los expropiaron. Pues todo esto estaba sucediendo en aquel momento. Y luego de eso, pues se da a partir del verano de 1521 y ya nos vamos a meter en el 1522, quizás las primeras edificaciones, ¿verdad? Pero sabemos, ¿verdad?, por documentos de la Real Hacienda de Puerto Rico, que no hicieron primero una fortaleza, que vendría más tarde, sino lo que hicieron fue un baluarte que le llamaban. Ustedes todos conocen, ¿verdad?, aquí en Puerto Rico, los que vengan de afuera algún momento cuando la pandemia permita, y van a ver
instalación del Fuerte El Morro, en la punta de la entrada de la Bahía de San Juan. Abajo hay una pequeña plazoleta, en la misma punta. Allí fue que establecieron lo que llamaron un baluarte, que es una especie de plazoleta para establecer allí 4 o 5 cañones para dispararle a los barcos enemigos que intentaran entrar. Eso se hizo entre agosto y septiembre de 1522. ¿Ves? No en el 21, en el 22 es que hicieron apenas el baluarte. Y luego, otro entrecruce de la complicación es que en el 1519 enviaron a un oficial adicional, aparte de Rodrigo Figueroa que mencioné, al licenciado Antonio de la Gama, a hacerle un juicio de residencia, es lo que llamamos hoy un impeachment, ¿verdad? Por su turno de gobernación, y había muchas quejas contra este gobernador acusado de muchos casos de corrupción administrativa y en el repartimiento de indios en el 19, y asume una gobernación interina hasta el 20. Pero en el 20 suceden 2 cosas adicionales políticas. El regreso de don Diego Colón como gobernador general de las Antillas coloniales y el regreso del obispo Manso. Bueno, no sabemos exactamente, no hay suficiente documentación para explicar cómo es que va a llegar en el 1521 a la gobernación de Puerto Rico el propio obispo Manso. O sea, no un gobernante civil, sino el eclesiástico. Pero él se va a trasladar a Santo Domingo a bregar con otros casos allá entre el 21 y 22 y regresa en el 22, y ya como gobernador hay algunos documentos que ilustran, ¿verdad? Evidencian su posesión como gobernador, es que dan el paso para primero construir el baluarte. Entonces el obispo, claro, le interesa mucho también el área de la religión eclesiástica y manda hacer una primera iglesia de madera en lo que es hoy el Viejo San Juan, en la isleta. Y todo esto ya nos va situando en el 1522. Bueno, para hacer la historia corta, que son muchos más detalles, pero ya nos hemos movido, yo creo que con buena documentación en esa dirección, que realmente va a ser en el 1522 que se va a fundar oficialmente la ciudad. Para eso, y para concluir estas palabras, hay una probanza se llama Gregorio Torres. Una probanza es un documento de información sobre una investigación sobre algún asunto que quieren conocer. En este caso, la probanza de Gregorio Torres de 1532 trata sobre las obras y los gastos que tuvo el obispo en las construcciones de las edificaciones eclesiásticas, la iglesia de madera y luego los inicios de lo que será la Catedral de San Juan. Bueno, y ahí es donde salen a relucir testimonios que para nosotros son ya concluyentes y definitorios en este asunto, en donde el mismo oficial que mencionamos antes, que pidió los edificios perpetuos en el 21, Baltasar de Castro, como regidor de la ciudad, contestando algunas preguntas de esta probanza, lo voy a leer para que no haya duda. A la 4ª pregunta dijo que esta ciudad se mudó a donde ahora está el año de 22. Se mudó el año de 22. Y que en el año antes de 21, este testigo vio comenzar a hacer la dicha iglesia de paja y madera y la vio acabada y vio que entendía en la hacer Francisco Díaz, mayordomo del señor obispo, que la hacía Cristóbal Moreno, carpintero, y otros criados suyos. En otras palabras, nos está diciendo ciertamente el proceso de edificación, las casas, las instalaciones oficiales, incluyendo la iglesia, ya para el 21 se habían comenzado a hacer, pero quedaron montadas, instaladas, y ahí por eso se fundó, como él dice,
en el año de 1522. Bueno, ese es el resultado de esta investigación. Muchas gracias. Gracias, Pancho. Estoy aquí, Pablo. Vamos a ver si Armando todavía está por ahí. Excelente la exposición, ¿verdad? Y muy interesante. Como tú muy bien dices, la historia está en un proceso constante de cambio. Antes, uno se acuerda en primaria, le enseñaban a uno que la historia estaba allí y nunca cambiaba, era una verdad absoluta. Pero la realidad es que según vamos pasando el tiempo y se van descubriendo nuevas evidencias, todo va modificándose. A todo esto, pues está el factor del análisis que hacemos los historiadores. No sé si Armando esté por allí. No. Nada, ¿algún comentario, Carmen Alicia, para entonces verificar los comentarios que tenemos en las redes? Sí, cómo no. Primeramente quiero felicitar al profesor Francisco Moscoso por esa preciosa exposición. Y a mí me llamó muchísimo la atención en el estudio, la especificidad, cuando el capítulo sobre el desarrollo del agua en la isleta es preciosísimo y es una gran labor de fundación para otros estudiosos interesados en esa temática sobre el medio ambiente de la ciudad y la función del agua. Así es que quiero felicitarle una vez más. Fue mi capítulo preferido. Gracias. Y así es que quiero recomendar este laborioso libro sobre toda la historia de nuestra mudanza y fundación. Gracias, profesor. Ha sido un verdadero honor a nombre de la asociación, queremos felicitarlo por este gran triunfo. Gracias. Muchas gracias a Carmen Alicia y especialmente por haber abierto este espacio, ¿verdad?, para traer esta información. Los primeros que aprendemos somos los historiadores y las historiadoras, ¿verdad? Cuando nos enfrentamos a nueva evidencia, pues tenemos que rectificar muchas veces, ¿verdad? Y habrá que cambiar otras cosas con nuevos datos más adelante. Muchas gracias. Seguimos. Gracias. A ver si el profesor Crespo tiene las preguntas. Gracias. Sí, antes de una de las preguntas que tengo, hay comentarios de personas desde Panamá, Washington, Florida, tengo por acá en otra línea desde México, Costa Rica. Esto ha sido grandioso, este congreso. Es una de las ventajas de hacerlo virtual. Presencial quizás hubiésemos tenido una sala llena con 100 personas, que es el cupo usualmente, ¿verdad? O 150 personas, pero al ser virtual nos vamos en los miles. Pancho, me están preguntando, ¿cuál fue la ruta cuando empezó esa mudanza de Caparra hacia San Juan? Yo sé que mencionaste lo del puente, pero también cruzaron la bahía. Sí, claro. Habían dos formas de hacerlo. La vía terrestre, que era básica, ¿verdad? Y la vía marítima. Así que fueron las dos. Fueron cruzando en lanchas, ¿verdad? Como diríamos ahora, en pequeños barcos. Incluso sabemos que en la construcción del baluarte trajeron materia prima, piedras, cal, que necesitaban, pues eso lo iban trayendo en barcazas, ¿verdad? Hasta San Juan. Y lo otro fue movido vía terrestre, aprovechando los caminos y los puentes que hicieron. Exactamente. Otra pregunta, dado a que, bueno, 1521, claro, no sé qué al tanto está la persona, 1521 todavía estaba la producción minera, pero la pregunta va dirigida, ¿qué tan importante era la posición o la ciudad de Puerto Rico, San Juan, para la corona? En ese momento, contrario a una visión, ¿verdad?, de que siempre se ha puesto a Puerto Rico como importante como bastión militar, la corona no estaba ni mirando ese aspecto, en parte por la guerra que estaba en España. El motivo principal para mudarlo a la isleta, habíamos mencionado la situación malsana,
fue el factor mercantil, porque como la villa de Caparra estaba al interior, había que entrar en la bahía y no se veía una ciudad en la costa, y los vecinos dijeron, aquí hace falta una ciudad, una especie de burgo mercantil tipo europeo, más en la costa, para que se animen los barcos que muchos de ellos pasan y siguen viaje a Santo Domingo y no paran en Puerto Rico. Y además pensaron que había que tener una instalación de muelle, de puerto más elaborado para desarrollarlo como realmente un pequeño emporio mercantil. Y ese era el objetivo. Más pesó, digamos, como decimos, el bolsillo y el factor económico que los problemas de salud. Sí. Y así que por eso fue que se mudaron básicamente a San Juan. Además, como factor defensivo militar, pues tenían, una vez construyeran baluartes y eventualmente amurallaron la ciudad, pues era más fácil de defender. Aunque también más adelante, pues sabemos que fue invadido Puerto Rico y ocupado en un par de ocasiones, ¿no? Por ingleses y holandeses. Pero eso es más adelante. Sí, excelente. ¿Hubo resistencia a esta mudanza? A partir de la información que hizo el licenciado Figueroa, el que se opuso principalmente a la mudanza fue Juan Ponce de León, porque él era el dueño, el que estaba establecido en la Casa de Piedra, estaba lo más bien establecido allí, tenía sus encomiendas de indios, él no veía razón por la cual mudarse, pero todos los demás, incluyendo los oficiales y el mayor número de vecinos, estaban a favor de la mudanza. Excelente, Pancho. Nada, yo creo que con esto damos concluido esta presentación del libro San Juan 1522. El mismo está disponible en las librerías, en las distintas librerías, Norberto González, Laberinto. Una cosa más, Pablo, que no dije, que en esa coyuntura de 1519 hasta 1522 fue cuando el emperador dio permiso a uno de sus oficiales, Lorenzo de Gorrebod en España, para comenzar a traer esclavos en números masivos a las Antillas. El inicio del tráfico de esclavos, y eso comenzó entre Puerto Rico y Santo Domingo. En esos años llegaron más o menos 800 esclavos, y fueron los esclavos negros los que construyeron los inicios de la ciudad de San Juan de Puerto Rico. Es un factor que no se ha considerado y que merece su monumento también, ¿verdad? Sí, y súper interesante. Ahora la pregunta, ¿quiénes eran los que traían esos esclavos? ¿Esos comerciantes eran portugueses o eran españoles? Eran los dos, porque desde mediados del siglo XV los portugueses ya habían bajado hasta la costa de Guinea, ¿verdad? Y estaban transportando a razón de 1000 esclavos por año a Lisboa y también a Sevilla. El 10% de la población de Lisboa eran esclavos o descendientes de esclavos ya para esa época. Y el 6% de la población de Sevilla ya eran esclavos. Así que por ahí hay un capítulo también en el libro dedicado a esos inicios del tráfico esclavista. Excelente, Pancho. Nada, invitamos a nuestro público. En unos 15 minutos estaremos abriendo la mesa 1, que es sobre el siglo XVII y siglo XVIII. Gracias y hasta dentro de 15 minutos. Gracias, Pancho. Muchas gracias y saludos a todos internacionalmente. Gracias.